Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero decirles que en este año electoral me he tomado la licencia de hacer un análisis de la situación. Estamos en el mes de septiembre. La última vez lo hice en el mes de mayo, el 9 de mayo. Y quiero referirme en 3 bloques a distintos aspectos que demuestran a las claras qué es lo que pienso con total convicción y sinceridad, tratando de aportar mi experiencia, de mi trayectoria con errores y con aciertos, buscando que en un diálogo, en un debate amplio, podamos encontrar soluciones de fondo para el país. Entonces hemos venido diciendo en los distintos programas sobre distintos temas, etc. Y yo en los 3 últimos o 4 programas he hablado con respecto a la actitud que asume la sociedad. Y en ese aspecto, el primer bloque mencionaría fundamentalmente al aspecto que cumplimos los 40 millones de argentinos, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente en un mes van a llevarse a cabo elecciones legislativas, que son las que después de 2 años, del 2015, van a elegir presidente y vice de la nación, legisladores nacionales, gobernadores, intendentes, concejales, etc. La verdad es que la única provincia que ha tenido elección de gobernador hasta la fecha ha sido la mía, donde ha triunfado un hombre del radicalismo, el doctor Ricardo Colom. Creo que ahora va a haber otra elección que es en Santiago del Estero. Así que quiero plantear en este momento el rol que cumple y que debe cumplir, mejor dicho, a mi criterio, la sociedad. Yo sostengo que es indispensable que la sociedad exija a aquellos a quienes elige que rindan cuenta de sus actos. Yo pienso que hay, en definitiva, una actitud complaciente y permisiva de la sociedad. Yo no quiero con esto criticar a nadie. A veces la ignorancia, a veces el acomodo, a veces el deseo de quedar bien con el poder de turno, pero creo que nuestra obligación es quedar bien con los seres humanos, es quedar bien con el prójimo, es quedar bien con los argentinos, es trabajar para que los que son electos en las distintas funciones públicas no digan una cosa en la campaña y hagan otra en la acción. No se dejen encandilar por las luces del poder. Siempre digo que los cargos son transitorios, que la conducta es permanente. Todos cometemos errores. Esa es otra cuestión que reclamo a los funcionarios, tanto al oficialismo como a la oposición. Nadie puede creerse dueño de la verdad ni considerarse dueño de la verdad. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que dejar de lado a los obsecuentes y a los chupamedias. Lo digo en un tono un poco duro, porque a lo mejor yo también en algún momento de mi vida pública cometí ese error. Pero creo que la sociedad es la que tiene que hacernos ver que no estamos cumpliendo con los compromisos que asumimos con aquellos que nos eligen. Y digo más, creo que hay un problema cultural, un problema educativo. He visto una encuesta donde se dice que el 62% de los argentinos no sabemos el número de las provincias argentinas, cuántas son las provincias argentinas. Hay un 40 o 42%
que creen que las leyes de la nación las sanciona el Poder Judicial, que no sabemos cuántos son los senadores o los diputados. Eso no es tan grave, pero tendríamos que conocer estos temas. Entonces digo que el problema educativo es de fundamental importancia. Y creo que cuando éramos los líderes en la educación en Latinoamérica, en Sudamérica, para no ser tan ambicioso, esto se ha venido abajo. Tenemos culpas concurrentes. Tenemos también el hecho de que tenemos que hacer docencia cívica, un déficit enorme en ese aspecto. Tenemos que establecer que en la escuela primaria y en la secundaria vuelva a tener plena vigencia la instrucción cívica, porque de lo contrario, ¿cómo es posible que el ciudadano que elige a sus mandatarios lo pueda hacer si no conocemos los temas a los cuales tenemos que aferrarnos? Y el otro análisis en cuanto a la sociedad es que creo que tienen que analizar en profundidad los antecedentes intelectuales y morales y el cumplimiento de la palabra empeñada de aquellos a quienes van a votar. Está el cuarto oscuro, está sin duda alguna una cuestión de enorme trascendencia moral, que es el de ver qué se hizo, qué se está haciendo y qué van a hacer si son electos aquellos ciudadanos a los cuales la sociedad elige. Yo creo que hay gente que, por quedar bien, como decía al comienzo, aparecen como que están contentos por lo que pasa. A veces tenemos, por un tiempo o muy poco, escaso tiempo, ídolos que nos obnubilan por un rato y después resulta que le perdemos total confianza y aquellos que parecían los héroes de la reconciliación, de la recuperación, del crecimiento y desarrollo nacional, se convierten en causantes de este desastre que estamos teniendo. No digo solamente por el oficialismo. En los 30 años de democracia tenemos que reconocer que en muchos casos no se dieron las condiciones que nosotros quisiéramos tener. Digo más, la democracia está con partidos políticos en crisis, a pesar del artículo 38 de la Constitución Nacional que le da rango constitucional. Todos los partidos prácticamente estamos en crisis, incorporo al mío. Y creo que nuestra obligación es democratizar los partidos políticos internamente para poder exigir que haya democracia externa. Los partidos políticos son los instrumentos idóneos para fortalecer las instituciones, para que esto tenga plena vigencia. Y si nos atenemos a lo que pasó en estos 30 años, cuando comenzó, se reinstaló la democracia, yo entonces tuve el honor de representar a mi provincia como gobernador. El doctor Alfonsín fue el presidente de la nación, pero que al final, por una serie de circunstancias y por la hiperinflación fundamentalmente, tuvo que irse 6 meses antes del poder. Y digo más, el doctor Menem le pasó un poco lo mismo en su segunda presidencia. Y ahora estamos un poco en la misma situación cuando se exagera en el afán de tener poder por tiempo indeterminado, indudablemente que las circunstancias no ayudan. Creo que acá hago oficialismo y oposición. Oficialismo y oposición, repito, tenemos que dialogar, tenemos que debatir, tenemos que hacer conocer nuestras opiniones, pero no especulando, no con el espíritu individualista que tenemos los argentinos,
sino pensando en el bien común, como lo dice el Santo Padre, no perdiendo la esperanza. Aquellos que dicen la verdad, aquellos que a veces le dicen a la sociedad las cosas que a lo mejor no les caiga bien, pero son auténticas verdades, son la única realidad, la única verdad es la realidad, como decían algunas otras personas. Y yo creo que en este caso tendríamos que aplicar las palabras de Aristóteles. Necesitamos patriotismo, honradez, humildad y ética. Son aspectos indispensables y fundamentales, y la sociedad debe prepararse, estudiar, analizar. Tenemos que hacer docencia cívica y fundamentalmente incorporar a la educación estos aspectos que permitan que el que vota lo haga conscientemente, eligiendo aquellos que van a beneficiar a los argentinos. Con esto termino el primer bloque y en el segundo quiero referirme un poco al mundo del cual nos hemos caído prácticamente. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Dije en el primer bloque que en este segundo me iba a referir un poco al mundo, porque nadie puede negar que estamos viviendo en un mundo interconectado, en un mundo globalizado, del cual nosotros prácticamente nos hemos ido. Y creo que también es fundamental que tratemos de recomponer esta cuestión, porque alguna vez fuimos los graneros del mundo, alguna vez ocupamos el quinto o sexto lugar en las naciones del mundo, lugar que hoy ocupa Brasil. Y creo que esto es obligación de todos nosotros. Hay un mundo, como dije en el bloque anterior, creo, que tiene más de 7.000 millones de habitantes. Va a tener más de 9.000 millones dentro de unos años. China e India nomás tienen 2.400 millones, 1.100 millones India y 1.300 millones China. Ellos, estos países asiáticos, están componiendo el ASEAN, entre ellos Malasia y otra serie de países. Tenemos que los países desarrollados tienen 1.800 y tantos millones de habitantes. Los subdesarrollados,
5.800 millones de habitantes más o menos. Y lo que quiero decir es que en unos años India va a superar a China. Pero lo que sí digo es que los países subdesarrollados van a seguir creciendo, en cambio los desarrollados van a subir un 98 millones de habitantes. Esto significa, por la calidad de vida, de más o menos 76 años, un índice del 0,1%. Pero quiero decir también que en este mundo globalizado y competitivo, al cual tenemos que volver a insertarnos con la fuerza y la capacidad que tenemos, porque hablamos de la educación y tenemos que acordarnos que Argentina tuvo 5 premios Nobel. Pérez Esquivel, por la paz. El doctor Luis Federico Leluar, el canciller y brillante canciller don Carlos Saavedra Lamas, el doctor Hussain y el doctor Milstein. ¿Cómo es posible que hoy estemos donde se eliminaron el cuadro de honor, por ejemplo, en las escuelas, lo que hace que los jóvenes, no se preocupen por competir para ser mejores? Yo creo que tiene que haber siempre un motivo por el cual la gente se prepare y trabaje y estudie desde la niñez para que sepamos discernir y sepamos explicar con claridad y con espíritu constructivo lo que está pasando. Yo sé que hay ciclos y que los últimos años son siempre difíciles quizás para algunos gobiernos, pero lo fundamental es que entre todos nos demos cuenta en un examen de conciencia que estamos errando en el camino que tomamos. Creo que entre todos, oficialismo y oposición, en un debate amplio, en un debate generoso, en un debate en el cual sigamos estudiando y analizando los temas, nos pongamos a reconocer los errores que cometemos y digamos que tenemos la obligación y el compromiso y el desafío de elegir un camino distinto si queremos que nuestra patria, que nuestra Argentina, volvamos a ocupar el lugar que tuvimos en el concierto de las naciones del mundo y que los argentinos tengamos de nuevo el orgullo de sentirnos integrantes de esta tierra que dio grandes hombres a la humanidad. Este es el compromiso. Por encima de la pequeña cosa, por encima de los enfrentamientos, por encima de todo aquello que significa destruir, tengamos el espíritu de grandeza, de buscar construir una sociedad mejor, para que sea un honor, una satisfacción, para que los seres humanos se sientan con el bienestar general como lo establece el preámbulo de nuestra Constitución. Con esto se me ha ido de nuevo este bloque y voy a entrar al último planteando algunas propuestas, humildemente, desde mi punto de vista, si es que entre todos podemos encontrar soluciones de fondo para la gente. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos.
Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En el tercer bloque quiero formular propuestas que son fundamentales a mi criterio para que entre todos comencemos, como dije en el primer bloque, a transitar un camino distinto. Un camino que nos lleve a la grandeza, al desarrollo, al crecimiento, y no hay crecimiento sin desarrollo, a la vigencia del sistema republicano de gobierno, al fortalecimiento de las instituciones, a la división de poderes, como decía cuando hablo del sistema republicano, y al federalismo tan pregonado, tan declamado, que no tiene vigencia, que no tiene de ninguna manera en la práctica ningún tipo de fuerza. Y yo digo que el federalismo no se tiene que limitar solamente a la lucha por los recursos entre la nación y las provincias y los municipios. El federalismo es una cuestión mucho más amplia, una cuestión en la cual el interior del país tiene que tener igualdad de oportunidades, tiene que tener un tratamiento similar y no, digamos, como dice el artículo 1 de la Constitución, que tenemos un sistema representativo, republicano y federal, y que en la práctica los gobiernos en general practican un régimen unitario. Por eso pienso que, como en el bloque anterior hablaba de la enorme importancia que tiene este mundo globalizado, aún con los problemas que tienen ciertos países e interconectados, yo tengo que decir que nosotros, salvo el Mercosur, que prácticamente tiene un enorme predominio Brasil, no integramos otros organismos. La Comunidad Económica Europea se crea en 1957. La ASEAN, que hablé de los países asiáticos, China, India, el sudeste asiático sobre todo, en 1967. Tenemos el Mercosur, que fue en 1971. Tenemos también el NAFTA, que está integrado desde el 1992 por Canadá, por México y por Estados Unidos. Y si quiero agregar a esto, digo que ahora tenemos también las naciones del Océano Pacífico, donde están Chile, donde está Colombia, donde está Perú, donde se ha incorporado también Costa Rica, donde está México, que ha crecido enormemente. Y tenemos que reconocer que cuando cae el muro de Berlín en 1989, cambia la historia de la humanidad. Yo creo que este es un aspecto de enorme trascendencia al cual nosotros tenemos que reconocer que debemos participar e incorporarnos. Tenemos el BRIC, donde está también Brasil, donde está Rusia, donde está India, donde está China, donde está Sudáfrica. Esto es del 2011. Es decir que, creo yo, en definitiva, que la obligación que tenemos es terminar con un país que se siente frustrado, con habitantes que en definitiva
están disconformes por la falta de coherencia, por la falta de transparencia, porque no se le dice la verdad a la gente. Tenemos ahora un presupuesto que va a tratar medio a libro cerrado como los años anteriores, los últimos años, el poder legislativo. Un presupuesto que habla de un 10,4 de inflación, cuando sabemos que esta no es la realidad. Pero criticando solamente no solucionamos los problemas. Yo propongo que dejemos atrás los odios, los rencores, los enfrentamientos y que entre todos tratemos de hacer un proyecto de país basándonos en la sabia Constitución del 53-60 y que apliquemos un federalismo, que le demos a las provincias el lugar que le corresponde, lo que marca la Constitución, y que no le estemos retaseando recursos, porque son tan argentinos los que viven en La Quiaca como los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Creo que si actuamos de esta manera, estudiando los temas, profundizando nuestros conocimientos, insertándonos en el mundo, con honestidad y con transparencia, con las palabras que decía hoy de Aristóteles, con humildad, reconociendo nuestros errores, nos dé a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría necesaria para acertar en nuestras decisiones. Con humildad, decía, con honestidad, con ética y con patriotismo, pero con conocimiento y con educación superior, iremos a un plano en el cual, en muy poco tiempo, administrando como corresponde los dineros públicos, podemos volver a ocupar el lugar que tuvimos en el concierto de las naciones del mundo. Ese es el compromiso, esa es nuestra obligación. Y en este año electoral tenemos todos la obligación de esmerarnos, de agudizar el ingenio, de estudiar los problemas, de planificar la acción para lanzarnos con fuerza hacia el porvenir y sentirnos orgullosos de pertenecer a nuestra patria. Muchísimas gracias. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.